mucho gusto nos va a dar hablar con ella, saludarla. La jueza que interviene en el caso de este joven de 17 años que finalmente se entregó, como ustedes ya conocen, en el transcurso de fines de la semana pasada, tras lo que ocurrió el 19 de noviembre, Elio. Sí. El año pasado con Arturo López. Esta es la imagen. El que está en el piso es Arturo López, que aún sigue internado en un hospital de la ciudad para intentar superar las secuelas que le dejó la agresión. Todo sucedió en una playa de estacionamiento en el barrio de Montserrat. Bueno, lo cierto es que estuvo prófugo. Se entregó. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque en principio se le dictó una prisión preventiva por 60 días. Tiene 17 años. Este mes cumple 18. Alcanza la mayoría de edad. Doctora Carla Cavalieri, jueza penal contravencional y de faltas número 3 de la Ciudad de Buenos Aires. Un gusto saludarla. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Mucho gusto, Paulino. Gusto saludarlo a usted y a Elio. Muy buenas tardes. Gracias por la gentileza. ¿Cómo sigue la causa? ¿Y cuál es la carátula a esta hora? Gracias a ustedes por el interés en el caso. La causa estuvo en investigación durante todo este tiempo con arduo trabajo de la Fiscalía 4 de este fuero a cargo del doctor Mauro Teresco, pero la causa no podía avanzar hacia otros estados sin la comparecencia del joven para que preste declaración o no, ejerciendo su derecho, para que se lo intime del hecho y se realicen las audiencias que la Fiscalía solicite. La audiencia de medidas cautelares se realizó el día viernes, finalizó en las primeras horas del día sábado con el dictado de la prisión preventiva, que es la medida cautelar más extrema que tenemos en el procedimiento penal juvenil de la ciudad, y por el plazo máximo que establece la ley, que son 60 días. Deben reunirse el resto de los elementos que la Fiscalía considere. Como ustedes saben, la Ciudad de Buenos Aires tiene principio acusatorio, con lo cual la investigación la lleva adelante la Fiscalía, y los jueces y juezas intervenimos para el dictado de aquellas medidas que implican avanzar sobre garantías constitucionales, como un allanamiento, escuchas telefónicas, apertura de teléfonos y el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva. Entiendo que no falta mucho para que se formule el requerimiento de juicio y con esto se haga la audiencia de admisibilidad de pruebas que permite que el caso vaya a la etapa de juicio oral y público. Ahora, doctora, pregunta, digo, con estas imágenes, ¿no?, que son tan claras, que las hemos visto ya todos infinidad de veces y que muestran, digo, sin ningún tipo de duda lo que sucedió, ¿qué otro tipo de pruebas se necesitan y cuánto aporta esto en la celeridad del caso? Bien, como le decía antes, hay mucha evidencia que la Fiscalía ya recolectó, independientemente de que el joven estaba prófugo, en lo que hace a tomar declaraciones testimoniales de testigos. Está el video y se hizo la pericia médica, que también era fundamental para determinar cuál es la característica de las lesiones. Luego, ¿qué resta reunir para formular el requerimiento de juicio? Esa es una respuesta que tiene la Fiscalía. Por eso le digo que desde mi rol interpreto que no falta mucho para eso. Sin adentrarme, les pido en cuestiones que tienen que ver con el caso en sí, porque no puedo hacerlo, porque está expresamente determinado así en la ley, y aparte porque alguien podría decir que estoy anticipando alguna idea sobre el caso. Ahora, más allá de esto, ¿es un agravante que haya estado prófugo de manera deliberada durante prácticamente más de 6 meses? La cuestión de que estuvo prófugo fue tenida en cuenta para dictar la medida cautelar. Lo que se tiene en cuenta es que tenía a su alcance los medios que le permitieron no estar a derecho durante todo este tiempo, pero también hay que valorar que se presentó espontáneamente con un arduo trabajo de la defensa oficial que se hizo cargo del caso, si la memoria no me falla, en el mes de enero o febrero. A partir de que tuvo defensa oficial, se trabajó sobre su presentación para estar a derecho. Luego hay criterios
cuando uno determina, transcurrido el juicio oral y público, la responsabilidad de una persona, hay criterios que se tienen en cuenta para merituar cuál es la sanción que se va a imponer. En principio, este tiempo en el que él no estuvo a derecho se merituó para dictar la medida más grave, y no solo la medida más grave, sino por el tiempo máximo que habilita la Ley de Procedimiento Penal de la Ciudad de Buenos Aires, que son 60 días. Claro, que es la prisión preventiva, digo, pero esto no, después no se tiene en cuenta o no agrava, digo, una posible pena que pueda tener este joven. Eso lo resolverá el magistrado que tenga a su cargo el juicio oral y público dentro de lo que son las pautas mensurativas de la pena. Se tuvo en cuenta a los efectos de considerar cuáles son esas penas máximas posibles, doctora. Depende de cuál sea la calificación que en definitiva le quepa al caso. La Fiscalía ha imputado subsidiariamente tentativa de homicidio, que sería entre 4 años y 16 años y meses, y luego también imputó lesiones gravísimas, que sería entre 1 año y medio, entre 3 y 10 años. Luego, la Ley Penal Juvenil 22278, que siempre intenta ser objeto de modificaciones o de una nueva ley de régimen penal juvenil y no se ha logrado hasta la fecha, prevé en su artículo 4 que primero hay que declarar responsable al joven o a la joven, esto es para todos los casos. Luego hay un compás de espera para determinar lo que se llama el juicio de cesura, es decir, establecer cuál es la pena que va a corresponder. Y las posibilidades que marca la ley, insisto, para todos los casos, para cualquier caso, no solamente para este caso, es disculpar el cumplimiento de la sanción, imponer una sanción reducida conforme los parámetros de la tentativa, o sea, las penas se reducirían en el caso de las lesiones gravísimas de 3 y 10 años a 1 año y 6 meses, y 6 años y 7 sería la escala penal entre 1 y 6 meses, y 6 años y 7 meses, y la otra sería si fuera una tentativa. No, pero doctora, ayúdenos en esto, doctora, por favor, para ser más gráficos. No, si hubiera condena, suponiendo, hagamos esa suposición, ¿cuál es el máximo que podría estar preso este joven al que le va a caber la Ley Penal Juvenil porque era menor al momento de cometer el intento de homicidio, que es a todas luces lo que propinó? Todo depende, Paulino, de cuál sea la calificación que en definitiva le corresponda. Supongamos el máximo de la pena. Por ejemplo, tentativa de homicidio. Y una tentativa de homicidio podría ser, como les dije antes, entre 4 y 16 años y meses, y reducida en la escala de la tentativa sería 2 años y entre 2 años y hay que restarle un tercio a 16, sería 12. Más o menos, y si fuera lesiones gravísimas, sería entre 1 año y 6 meses y 6 años y 7 meses. Ahora, doctora, le pregunto esto desde la ignorancia absoluta del tema. Él comete este hecho a los 17 años, ahora en breve va a cumplir ya 18. Es decir, que en el momento en que se lo juzga y que se determina su pena, ya es mayor de edad. ¿Eso no se tiene en cuenta? Y tarde lo que tarde el juicio, tenga la edad que tenga a la hora de dictar la pena que vaya a tener o la sentencia, digo, ¿se tiene siempre en cuenta que él era menor de edad al momento del hecho? No es que se tenga en cuenta que él era menor de edad, sino que la ley establece, artículo 7 de la ley 2451 del régimen procesal penal de Ciudad Autónoma, establece eso precisamente, que no obstante que cumpla la mayoría de edad, seguirá siendo de aplicación la ley penal juvenil, y lo dice también el artículo 8 de la ley 22278, que es el régimen penal de minoridad. Ambas leyes imponen esa situación, a la par que toda la Convención de Derechos del Niño y toda la reglamentación en la materia que está incorporada a las leyes nacionales y locales
que rigen el caso y a las que la República Argentina se ha obligado. Doctora, ¿le parece lógico que se ha tratado como una persona no mayor de edad, aquel que tiene 16 o 17 años, cuando en realidad tiene la conciencia para elegir un presidente, un jefe de gobierno y al mismo tiempo para subirse a un auto y manejar y por lo tanto tiene la conciencia al volante de que no va a producir ninguna situación irregular y que va a matar a nadie, etcétera? ¿Es lógico lo uno y lo otro o debe ser revisado? Mire, Paulino, el tema del límite de edad para la sanción, la aplicación o no de sanción o para determinar si son punibles o no punibles es un límite convencional y está establecido por un criterio de política criminal. Hoy los jóvenes menores de 16 años de edad y las jóvenes no son punibles, es decir, son inimputables por cualquier hecho que cometan. Entre 16 y 18 años son no punibles por delitos cometidos que tengan pena menor a 2 años de edad, vale decir, un hurto. Y a partir de los 18 años son plenamente mayores de edad. En otros países como Paraguay, por ejemplo, el límite de edad se determina con un informe. En Argentina el límite está dado por una cuestión de política criminal que desde hace años viene siendo objeto de revisión, pero que nunca se ha tratado una ley. En lo que usted se refiere a la conducción de vehículos, el criterio del legislador fue otro. Vale decir, tienen registro de conducir, por ende, son responsables por todas las acciones que tengan que ver con el manejo. Sí. Y como usted bien dice, también es un punto para tomar en cuenta que hoy, a partir de los 16 años de edad, hay una enorme responsabilidad ciudadana, que es la de elegir quiénes son las personas que nos van a gobernar y quiénes son las personas que van a dictar nuestras leyes. Ahora, el punto de análisis también es, uno puede decir, correcto, bajamos la edad de punibilidad a los 14. El punto para mí no está en ese lugar, sino está en determinar cómo se trabaja con las personas que no son punibles, cómo se trabaja con aquellas personas que han ingresado al sistema de justicia siendo menores de 16 años de edad, no tienen una sanción porque así lo establece la ley. ¿Cuál es la mirada y el seguimiento que se hace respecto de esas personas? ¿Cómo se trabaja en educación y en otras cuestiones de políticas públicas para evitar una reiteración y para evitar lo que a veces observamos, que es que se inicia un camino, claro, y después los hechos son mucho más graves? Sobre todo en el seguimiento, doctor, esto que usted marcaba recién, ¿no? Sobre todo en el seguimiento para que cuando se conviertan realmente en mayores de edad, sea los 16, 17 o 18, cuando lo determine finalmente la ley, por este debate que marca Paulino, que me parece que es muy válido, no vuelvan a cometer los mismos hechos, no sigan por el mismo camino. Hay que trabajar sobre eso, como usted dice, Helio, para trabajar, para dar herramientas, para ver qué es lo que sucede y de qué forma el Estado puede de algún modo anticiparse, porque cuando un niño, una niña, un adolescente está frente a un juez o está frente a un fiscal, hay alguna situación que fracasó o se determinó en un fracaso antes, porque nosotros no actuamos para prevenir, actuamos cuando el hecho ya está consumado para resolver ese conflicto. Entonces, sí, hay que ver cómo se trabaja. Escuchando al padre del golpeador, uno por ahí entiende algunas cosas adicionales. A mí me impacta, doctora, y por último una reflexión, que usted ponderó como un hecho loable, que tuvo la delicadeza, casi uno diría, de entregarse, someterse al sistema judicial. Y cuando usted pregunta qué estamos haciendo con el seguimiento, yo le diría lo mismo que estamos haciendo buscando los más de 40.000 personas que están prófugas de la justicia en la Argentina hoy. O sea, casi nada, tristemente. No hacemos seguimiento y tampoco buscamos a nadie. A tal punto que estaba en una comunidad gitana que lo albergó desde el 19 de noviembre pasado. Insisto, si no hubiera tenido la delicadeza de entregarse, quizás nunca lo hubieran hallado. Descriptivo. No usaría la palabra delicadeza, simplemente dije que se presentó a estar a derecho y eso es lo que
se valora, no obstante lo cual, insisto, se le dictó la medida restrictiva más grave por el mayor tiempo que prevé la ley. Que son 60 días. Tuvo prófugo 6 meses, y pasó las vacaciones y las fiestas, y ahora son 60 días. Qué sé yo. Cada uno saca sus conclusiones. Doctora, ha sido muy generosa, realmente, muy generosa. Y gracias por este rato con nosotros. No, estoy muy agradecida a ustedes. Y si usted me permite, quisiera hacer una reflexión sobre lo que comentó Elio al principio, antes de que yo tuviera la palabra aquí, rescatar en el día del acoso escolar a Joaquín como un ejemplo de niño. Estamos hablando de la imagen del día, ¿no? De Joaquín que está recolectando plata para su compañero para que tenga su par de anteojos. Gracias, doctora. Muchas gracias por compartir eso también. Que tengan muy buenas tardes ustedes y su audiencia. Gracias. Muy gentil. Bueno, bienvenido, Javi.